Otro criterio subjetivo sería, para muestrear un mayor número de especies de la comunidad, podría aumentar el área hasta que cada incremento adicional en el tamaño de la muestra produzca la mitad en el incremento del total de las especies. O sea, que un incremento en el tamaño de la muestra le corresponde medio incremento en el número acumulado de especies nuevas. En este caso tenemos la curva de especies, exactamente la misma curva que habíamos graficado para el otro criterio, donde tenemos en el eje de las X o abscisas las parcelas, en el eje de las Y u ordenadas el número acumulado de especies nuevas. La curva sigue siendo exactamente la misma, la única diferencia es el criterio, que antes nosotros decíamos que para cada incremento en el tamaño de la muestra es un incremento en el número acumulado de especies, ahora lo que decimos es que por cada incremento en el número de parcelas es la mitad en el número acumulado de especies. O sea que si tenemos 10 parcelas, la cantidad de número acumulado de especies nuevas será 5. El criterio ahora va a ser este. En esta diapositiva marcamos la tendencia de ese nuevo criterio, que por cada incremento en el número de parcelas me corresponde la mitad en el número acumulado de especies. En esta diapositiva lo que tenemos es, por un lado, la recta o la pendiente que me está indicando el criterio elegido, que es que por cada incremento en las parcelas le corresponde a la mitad en el número acumulado de especies. Entonces trazamos una paralela a esa recta hasta que toque en un punto a esa curva, o sea que es tangente de la curva. En esta diapositiva observamos el punto donde la recta toca a la curva. Lo transportamos hacia el eje de las X o abscisas, o sea, donde tengo las parcelas, me fijo cuántas parcelas corresponden y esa será mi área mínima. El área mínima es aquella porción que tengo representadas todas las especies comunes y algunas de las raras. Posiblemente si siga muestreando van a aparecer más especies raras. Si yo comparo esta tendencia, este criterio que adopté y el anterior, vemos que acá voy a muestrear más parcelas aún. Vamos a calcular la diversidad de la comunidad. Recordemos que diversidad de una comunidad no solo está dada por la riqueza de especies, o sea, el número de especies presentes, sino también por sus abundancias relativas, o sea, el número de individuos de una determinada especie con relación al número total de individuos de todas las especies. Cuanto mayor sea el número de especies de una comunidad y más parejas o equitativas sean las abundancias relativas, más diversa será esa comunidad. En este caso haremos el cálculo de diversidad a través del índice de Shannon-Wiener, que dice que la diversidad, que está representado por H, es igual a menos la sumatoria, es el símbolo de sumatoria, de las abundancias relativas por el logaritmo de las abundancias relativas. O sea que abundancia relativa era el número de individuos de una determinada especie con relación al número total de individuos. ¿Por qué el menos? Porque como estoy usando logaritmo, me va a dar valores negativos y este menos es un artificio matemático para poder transformar el valor negativo en positivo. Con este índice voy a tener un valor de diversidad que va desde el 0 al 5, siendo 0 nula diversidad y 5 mucha diversidad. Con los datos de la tabla 5, que la veremos a continuación, vamos a tener que determinar, por un lado, la diversidad de la comunidad y por otro lado, ver si es muy diversa o poco diversa. En esta tabla se presenta una comunidad vegetal
con todas las especies y cada uno de los individuos por especie. En la primera columna tenemos a todas las especies y en la columna 2 la cantidad de individuos que hay en cada una de esas especies. Y en esta última fila tenemos el total de individuos de todas las especies que se obtiene al sumar cada uno de los individuos de cada una de las especies. En esta tabla se presenta la fórmula descompuesta del cálculo de diversidad para facilitar nuestra determinación. Por un lado tenemos a todas las especies, por el otro lado tenemos una parte de la fórmula, que es la abundancia relativa, NI dividido NT. Por otro lado, el cálculo del logaritmo de esa abundancia relativa. Y por otro lado, la multiplicación de la abundancia relativa por el logaritmo de la abundancia relativa, que está en esta última columna. Una vez que tenemos determinado todos los abundancias relativas multiplicado por su correspondiente logaritmo, lo que vamos a hacer es sumarlo. En esta diapositiva se presentan dos tablas. Una es la tabla que corresponde a especies e individuos. Las especies son todas estas que están en la primera columna y los individuos de cada una de las especies están en la segunda columna. Y por último, en la última fila tenemos el total de individuos de todas las especies, o sea que sumamos todos estos individuos que hay en cada una de las especies, llegamos al total de individuos de todas las especies. La segunda tabla es la descomposición de la fórmula para poder calcular la diversidad. Y entonces lo que consideramos son cada una de esas especies, cada una de ellas. Yo voy a hacer algunos ejemplos y tenemos que aplicar la fórmula. La primera parte de la fórmula dice la abundancia relativa, que es el número de individuos de una determinada especie dividido el número de individuos totales. En el caso de Alchornea costarricensis, el número de individuos de esa especie es 2 y lo dividimos por 74, que es el número total de individuos. Eso nos da 0.027. A la abundancia relativa 0.027 le aplicamos el logaritmo, lo ponemos en la segunda columna. Y eso me da menos 1.568. Y después hacemos la multiplicación entre lo que me dio la abundancia relativa por el logaritmo y lo ponemos en la tercera columna. Y me da, si yo hago 0.027 por menos 1.568, me da menos 0.042. Con respecto a la siguiente especie, a la E6 blackiana, tengo que a la E6 blackiana tiene 25 individuos. Entonces, para calcular la abundancia relativa, hago el NI, que es 25, o sea, el número de individuos de esa especie, dividido el NT, que es 74, que es el número de individuos de todas las especies, y eso me da 0.337. A ese valor, que es la abundancia relativa, le aplico el logaritmo y me da menos 0.472. Y posteriormente lo que hago en la tercera columna, multiplico el 0.337 por menos 0.472 y me da menos 0.159. En la siguiente especie, que es Annona spraguei, tiene un solo individuo. Entonces, en este caso, la abundancia relativa será 1 dividido 74, o sea, el número de individuos de esa especie dividido el número de individuos totales. Me da 0.0135. A ese 0.0135, que es la abundancia relativa, le aplico el logaritmo. Me da menos 1.869. Y posteriormente multiplico la abundancia relativa, 0.0135, por el logaritmo de esa abundancia relativa, que es menos 0.869. Y me da
menos 0.025. Lo estoy colocando en la tercera columna. La siguiente especie es Apeiba áspera. Tiene 13 individuos. Entonces calculamos la abundancia relativa de Apeiba áspera. Y es 13, que es el número de individuos de esa especie, dividido 74, que es el número de individuos de todas las especies, y me da 0.17. A 0.17 le aplico el logaritmo y me da menos 0.769. Multiplico la abundancia relativa de esa especie, que es 0.17, por menos 0.769, que es el logaritmo, y me da menos 0,130. La siguiente especie es Apeiba tiborbou, que tiene 2 individuos. Entonces, para calcular la abundancia relativa de esa especie, hago 2, que es la cantidad de individuos de esa especie, dividido 74, que es la cantidad de individuos de todas las especies, y me da 0.027. A esa abundancia relativa le aplico el logaritmo y me da menos 1.568. Multiplico la abundancia relativa 0.027 por el logaritmo menos 1.568 y me da menos 0.042. Astronium graveolens, que es la siguiente especie, tiene 6 individuos. Entonces hago 6 individuos de esa especie dividido 74 individuos de todas las especies, me da 0.08, que es la abundancia relativa. Le aplico el logaritmo, que me da menos 1.096. Posteriormente multiplico el 0.08, que es la abundancia relativa, por el logaritmo, que es menos 1.096, y me da menos 0.0877. Y continúo hasta que termino con todas las especies. Una vez que tengo completa esta tabla, lo que hago es la sumatoria de esta última columna. Como me da negativo, porque el logaritmo me da negativo, por un artificio matemático, ¿se acuerdan que decía menos la sumatoria, la fórmula? Entonces hago este menos por el menos que me dio la suma, y menos por menos más, entonces me da un valor positivo. Como les decía, el resultado es negativo, pero como la fórmula dice menos sumatoria, transformo ese valor negativo en positivo, porque menos por menos es más. Este valor va a ser positivo, pero muy pequeñito, porque apliqué logaritmo. Entonces lo voy a multiplicar por 3.322, que es un coeficiente para pasar de un tipo de logaritmo a otro. Y ahí me va a dar una diversidad que oscila entre 0, que es nada diverso, a 5, muy diverso. Yo tengo que calcular el valor que me da e indicar si esa comunidad es diversa o poco diversa.